Valores, con Oscar Zambrano Urdaneta. Al comienzo habíamos dicho que trataríamos tres de los temas más importantes de naturaleza sociopolítica de Cecilio Acosta. Ya nos hemos aproximado a la manera como él entendía la palabra pueblo. Vamos ahora a un punto sumamente importante y sumamente polémico. Se refiere a si los cambios sociales de un país cualquiera eran más favorables si se producían por la vía de la evolución pacífica o era mejor que se produjeran por la vía de la violencia revolucionaria armada. Esto fue una discusión muy sonada en el siglo XIX entre dos ilustres venezolanos. Por un lado estaba Cecilio Acosta, que firmaba con el seudónimo de Tullius, y del otro estaba un intelectual, político, médico interesantísimo, nacido en la ciudad de Carora, hijo ilustre de esa ciudad, llamado Ildefonso Riera Aguinagalde. La polémica la inició Cecilio Acosta en un artículo, un ensayo más que un artículo, publicado en el diario El Federalista a finales del año de 1867. Ese artículo o ese ensayo se titulaba Deberes del Patriotismo. ¿Y qué era lo que Cecilio Acosta decía allí que le llamó tanto la atención a Riera Aguinagalde y lo convocó, por así decirlo, a un combate ideológico ejemplar, dicho sea de paso? Porque tanto Acosta como Riera Aguinagalde fueron grandes amigos. Nunca confundieron las diferencias ideológicas, bastante marcadas en el caso de estos dos ilustres contendores, con el respeto, el aprecio y en todo caso las consideraciones que se debían entre ellos, que repito, fueron grandes amigos, porque eran hombres superiores que sabían cómo debían conducirse en el caso de la contienda ideológica. Esta polémica sería muy interesante alguna vez poder decir cuál era la opinión de Acosta y cuál era la opinión contraria de Riera Aguinagalde, pero no es posible en un programa esta tarde, por lo que solamente nos vamos a referir a uno solo de los artículos o de los ensayos que Acosta publicó 4, y también Riera Aguinagalde publicó 4, pero de esos 4 de Cecilio Acosta solamente tomaremos el primero. ¿Qué es lo que llamó tanto la atención de Riera Aguinagalde? ¿Qué es lo que le produjo la necesidad de enfrentar sus ideas o de oponer sus ideas a las ideas de Cecilio Acosta? Bueno, Riera Aguinagalde había intervenido en la Guerra Federal, se había incorporado a los ejércitos del Mariscal Falcón y de Ezequiel Zamora. Era un hombre ilustrísimo, muy bien formado, ya les digo, era médico, pero él creía en los beneficios de los cambios por la vía de la fuerza, por la vía de las armas, por la vía del golpe, por la vía de la revolución armada, no de la revolución pacífica. Y Cecilio Acosta, en cambio, era amante de la paz. Cecilio Acosta consideraba que solo en una atmósfera de paz, en una atmósfera en la que se respetaran las leyes republicanas, en que se pudiera discutir con toda serenidad los problemas del país para buscarle soluciones, era cómo se podía llegar a buenos resultados. No era con la voz de los fusiles y de las balas y de las armas, no era con el ruido de los sables como podía resolverse la situación de un país, era con la discusión a fondo, honesta y desde luego desprovista de todo miedo, de toda timidez, de las ideas con las cuales cada quien quería o podía contribuir a la elucidación de un problema. Pero una de las cosas o de los temas que don Cecilio defendió con mayor interés estaba en evitar el odio político, que confunde lo puramente ideológico con lo personal. Es decir, nosotros podemos oponernos a las ideas de un compatriota, pero no tenemos por qué odiarlo. Esa no era la norma en la Venezuela del siglo XIX, ni ha sido la norma en muchos otros tiempos. Aquí al adversario político se le odia y se puede acabar con él a como dé lugar,
hay que acabar con él. Esto era el resultado precisamente de esa violencia que desataba la tesis de que los cambios sociales debían producirse por la vía armada. Aquí quisiera leerles literalmente una opinión de Cecilio Acosta, porque realmente es indispensable para entender mejor esta parte de su pensamiento. Dice don Cecilio en ese ensayo Deberes del Patriotismo lo siguiente: lo que ha enfermado siempre a los pueblos americanos de la raza latina, y puede ser por algún tiempo su cáncer futuro, es el odio político. Confunden de ordinario la idea con la persona, la doctrina con la parcialidad. Se oyen así solos, se niegan a la cooperación de la labor común y vienen como resultado la esterilidad de los esfuerzos de la administración, la impotencia en los trabajos de la paz y la pendiente que va a dar a los abismos de la guerra. Dice don Cecilio que la guerra hay que evitarla en ese tiempo y en todos los tiempos en nuestro país, en cualquier país, porque como todos podemos imaginar, pues la guerra destruye todo lo bueno y lo malo que había en un país, no solamente lo malo, sino también lo bueno. La guerra es algo así como un rasante, como para volver a empezar. Bueno, podría pues hablar mucho más de Cecilio Acosta, porque don Cecilio da para mucho y lo mejor que pudiera hacerse es leer sus obras completas. Hay un punto nada más con el cual termino, y ese que se refiere a la libertad de expresión, a lo que él llamaba la libertad de imprenta. Él consideraba que la libertad de expresión de los medios era indispensable para vivir en democracia. Pero así como consideraba indispensable que esa libertad no fuera vulnerada, también consideraba que quienes ejercían ese poder, el poder mediático, no debían exagerar sus capacidades y convertir libertad en libertinaje. De modo que en eso tuvo don Cecilio una posición muy equilibrada, muy discreta. Ni restringir, ni evitar que se informe y se opine sobre los asuntos públicos, ni tampoco que los periódicos puedan decir lo que les venga en gana sin que pase ninguna otra cosa. Me parece que era una posición sumamente equilibrada y sumamente justa. Él dice, y con esta frase extraordinaria de él concluimos por hoy, esto, dice: el abuso de toda libertad es la muerte de ella misma. Todo el que se pasa más allá de los límites termina por matar lo bueno que pudo haber tenido su acción. Bueno, muchas gracias de nuevo por permitirme estar con ustedes a través de sus televisores y espero verlos en una próxima ocasión. Valores, con Óscar Zambrano Urdaneta.